En este campo de exterminio de Teochitlán, incluso se descubrió que los narcos mataban a la gente que no les gustaba, no les convenía o no podían serles útil, los mataban, los retaseaban los cuerpos y les daban de comer a los chanchos, Roberto. Alimentaban chanchos con cuerpos humanos. Después de la salida de la base de Manta, entre el año 2009 se fue, 2010 y 2018, hubo en el Ecuador, en las estadísticas sobre muertes violentas en el Ecuador, hubo un subregistro de 7.379 muertes violentas, que es una bestialidad porque esto significa 1,7 muertes por día, es escandaloso. No es bueno la Pax Narca, no es bueno. No, no. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. En el episodio de hoy vamos a tratar este tema porque, bueno, porque una de las candidaturas a la presidencia, la del correísmo, ha dado todos los indicios posibles de estar relacionada con el narco. No la candidata precisamente, pero sí el partido que la auspicia y los líderes que la auspician y que la rodean. Incluso hay sospechas más que fundadas de que ya hubo una Pax Narca en este Claro, país cuando así es. los mismos señores fueron gobierno. Ya hemos hablado de los informes de Arduino Tomás y eso es algo que este país está discutiendo desde, al menos desde agosto del año pasado. Y ahora hay un reporte parlamentario que está tocando el tema, ya vamos a hablar de eso. Pero yo creo, Martín, que la Pax Narca debería ser uno de los temas más importantes de la campaña. ¿Qué crees tú? Sí, no, completamente. Y verás, nos parece importante este tema y hemos escogido este tema porque en el país, en el Ecuador, hay un montón de gente y gente bien intencionada, incluso académicamente solvente, que se hace la pregunta, Pax Narca, ¿por qué no? O sea, ¿por Ajá. qué no la Pax Narca? No, porque finalmente sí suena tentador, porque la simple idea de comprometer a los narcos a bajar los niveles de violencia, asesinatos, homicidios, y que se comprometan el gobierno se comprometa a dejarles hacer sus negocios a cambio de esta paz. Suena bastante bonito, ¿no? O O sea, sea, ustedes venden su droga, ustedes pero hacen su business, dejan de nosotros matar del en las nuestro. calles. Así Sí. es, ¿no es cierto? Y claro, eso suena, suena muy tentador, suena racionalito, ¿no? Sobre todo si se considera, Martín, estamos dando los argumentos a favor de la Pax Narca, sobre todo si se considera el hecho de que no es una guerra que se vaya a ganar, pues la guerra No, contra el pues. narcotráfico, o sea, Colombia lleva cuántos años liberándola a México, Estados Unidos, el tema de la prohibición y la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida, todo el mundo sabe que es una guerra perdida. Eh, es muy difícil ponerse de acuerdo entre todos los países para legalizar la droga, que sería las drogas, que sería la solución a este problema. Pero bueno, ni Colombia, ni México, ni Estados Unidos, ni ningún país ha logrado ganar esta guerra a los narcos. Por eso suena bastante razonable y hasta cierto punto legítimo pensar que la Pax Narca es la solución. Verás, yo me acuerdo, Martín, de lo que la izquierda universitaria debatía con total convicción en los años 80, cuando éramos estudiantes, tú, yo, y los dos sujetos que hoy se entrevistan y hablan maravillas de Venezuela, el expresidente prófugo Rafael Correa y el, ¿cómo llamarlo?, narcovalijero y pativideoasta más celebrado de la patria, Ricardo Patiño, no se Que habla. dicen que va a ser canciller si es que gana Luisa. Obviamente, pues ahí hay un montón de valijas que mandar. Y se hablaba de que era legítimo el negocio del narcotráfico porque contribuía a la decadencia del imperio y de paso financiaba la revolución. Eso es lo que se decía completamente en serio. Los extraditables de Pablo Escobar eran unos héroes. Entonces, además está, Martín, el argumento soberanista, ¿no? Esto de que esta no es nuestra guerra. La guerra contra el narcotráfico no solo que no se gana, sino que no es nuestra. Estamos poniendo los muertos, estamos en la primera línea de una batalla perdida, poniendo los muertos,
para solucionar un problema de salud pública del primer mundo, porque la idea esta es de que las drogas causan problemas de salud pública en los países ricos, no en los nuestros, no acá, pero eso no es cierto, ¿no? Eso tampoco es del todo cierto, porque acá también los últimos años el nivel de consumo se ha disparado enormemente y está provocando unos problemas sociales realmente críticos en varios países de la región y en el Ecuador también. Pero bueno, ese es el argumento de los soberanistas que suelen ser bastante pendejos. Sí. Martín, ¿crees que la Pax Narca es una buena idea con todos estos argumentos a favor que hemos dicho, excluyendo el de los soberanistas, ¿no? Sí, o sea, suena, yo estoy de acuerdo, suena razonable y bonito incluso, pero fíjate, han habido hechos que son contundentes, son incontrastables, que están demostrando que la Pax Narca no es una buena idea, que al igual que la otra, que tampoco se gana, con la Pax Narca finalmente también se pierde, ¿no? Ahí está lo que se está viendo en México, ¿no? Que no es algo nuevo, pero con esto del último hallazgo de Teuchitlán, del rancho, el rancho, ¿cómo era? El Aguirre, rancho Rancho Izaguirre, Izaguirre, ¿no es cierto? Está ya saliendo a la luz, no es nuevo, no es nuevo. Yo he hecho he leído bastante sobre esto y veo que desde el 2019 ya se habla abiertamente, hay artículos en El País que hablan de otros campos de exterminio, ¿no? Oye, la película Emilia Pérez es sobre ese tema y es una película cuyo guión ya estaba escrito en el año 21. Yo vi Emilia Pérez y digo que es una cosa que hay que verla para entender lo que puede llegar a pasar en el Ecuador si le sonreímos y le damos buena cara a esta cosa de la Pax Narca, ¿no? Pero lo que te contaba, el tema de México, ¿no? Y ahí entra Emilia Pérez, pero mira, los carteles han, han cogido tanto poder. Porque como han hecho negocios, se van así libremente o fácilmente, digamos, que han cogido tanto poder, tanto dinero y el dinero se convierte en poder, que ya se han tomado inmensos territorios de México, del país, ¿no? Y es un país tan grande además. Y en esos sectores ya el Estado no tiene presencia, no se sabe lo que pasa ahí. Hemos visto guerras en la calle como esa última en Tijuana, que ya era una especie de guerra civil donde se enfrentaban dos carteles y el O en Estado ya no Culiacán. podía hacer nada. O sea, entonces, yo creo que la Pax Narca suena bien, suena razonable, pero para lo que más ha servido es para fortalecer a los carteles. Si bien se ha conseguido algo de paz en ciertos lugares, o se ha bajado la tasa de homicidios, que además no sabemos porque todo, ya vamos a ver, todo ese tema de las estadísticas parece que está chimbo, pero ha demostrado que es un fracaso y estamos viendo el fracaso de la Pax Narca. Esto de Teochitlán es una cosa terrible porque lo que se descubrió, Roberto, finalmente es un campo de exterminio, ¿no? Como el de los nazis, con hornos de incineración para eliminar los muertos. O sea, las evidencias se parecen mucho a lo de los campos nazis. Además, el volumen que se ve por la cantidad de pantalones, de zapatos, de ropa, y Sí, claro, no hay vestigios de los cuerpos, lo que hay son cenizas, ¿no? O sea, el nivel de crueldad, Roberto, es tan espantoso, ¿no? En este campo de exterminio de Teochitlán, incluso se descubrió que los narcos mataban a la gente que no les gustaba, no les convenía o no podían serles útil, los mataban, los retaseaban los cuerpos y les daban de comer a los chanchos, Roberto. Alimentaban chanchos con cuerpos humanos y así eliminaban las evidencias de las muertes. es una- Eso es lo que se ha llegado con la tal Pax Narca, ¿no? Esta política de abrazos, no balazos, Ujú. de los que tan orgulloso estuvo López Obrador, el expresidente de El México, lento ¿no? de Andrés Manuel Y López si no Obrador. fuera,
si no de, fuera Roberto por estos guerreros buscadores que se llaman, que es el grupo de, de deudos, ¿no es cierto? Que han gente estado independiente buscando. que hizo el hallazgo, sí, sí. No se Eso hubiera, iba a decirte, sí, no eso iba a sé, no, decirte, Marín, porque bueno, no lo más terrible, pero uno de los datos inquietantes de este hallazgo es que todo esto ocurría a 60 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Y Guadalajara no es cualquier ciudad, pues Guadalajara es es la ciudad, increíble eso, es la increíble. segunda ciudad más grande de México, es uno de los centros urbanos, tiene más de 5 millones de habitantes. Es uno de los centros urbanos más desarrollados del continente, es una capital cultural, tiene la feria del libro quizás más importante del mundo hispano, tiene el festival de cine definitivamente el más importante del mundo hispano. Eh, y ahí, a 60 kilómetros de esa ciudad, cerca de donde hay unos sitios arqueológicos que atraen mucho turismo, ocurría todo esto en el barrio, en el rancho Izaguirre de Teochitlán. Y ocurría todo esto, Martín, con la venia de las autoridades, porque me parece que fue en agosto del año pasado, la Fiscalía del Sí, Estado de Jalisco, que es Guadalajara, es la capital del Estado de Jalisco, fue al sitio y se rajó. Si has oído Jalisco, no te rajes, pues sí, Jalisco. estos no se rajaron, sí. Estos se rajaron. A estos se rajaron, sí, perdón. Claro, la Fiscalía del Estado de Jalisco fue al sitio, hizo un reconocimiento del sitio y dijo que no había nada. Esto lo encontraron las personas que tú dices, estos guerreros buscadores, sociedad civil organizada, los deudos de los desaparecidos, encontraron esas evidencias. Y esas evidencias de las que hablas, los cientos de zapatos y mochilas y pantalones, empezaba a llegar gente con hijos desaparecidos, con esposas desaparecidos a buscar en esas evidencias a ver si encontraban los zapatos de sus hijos, ¿no? La mochila de su hijo, la ropa que llevaba su hijo cuando desapareció. Y el gobierno desapareció esas evidencias, Martín. Lo desaparecieron todo y taparon los huecos que habían empezado a abrir estos guerreros buscadores en busca de más evidencia. O sea, es una cosa increíble, pero aún después de este descubrimiento, el gobierno lo está encubriendo la realidad de lo que ocurrió en el rancho de Izaguirre. Sí, si no es porque hubo un fotógrafo de AFP que se llama Ulises Ruiz, que tomó Ujú. las fotos cuando los guerreros, él acompañaba al grupo este de los guerreros buscadores, él tomó las fotos de estas, de los huecos, de la ropa, todo, y hizo videos, ¿no es cierto? Y si no fuera por él, el gobierno, o sea, aguas, aguas, y no encontraban nada. Incluso yo me comuniqué con este fotógrafo para que me dé más datos, ¿no? Él me dio el ¿Así? dato, sí, de cómo desaparecieron los huecos, porque hacían unos huecos para encontrar las cenizas, porque ahí cremaban a los cadáveres, a los que no les daban a los chanchos. O sea, a ese horror llegamos. Los cadáveres que no les daban a los chanchos los cremaban y los enterraban en este rancho, ¿no? Es que, Roberto, el gobierno mexicano está realmente metido hasta las patas en esto. Habrás visto, hay una periodista famosa de apellido Álvarez, me parece que es que tiene Hernández, Anabel Hernández. Hernández, Anabel Hernández. Sí, Ella ha documentado todos los rastros que demuestran el financiamiento del narcotráfico a las campañas no solo de Andrés Manuel López Obrador, no solo a la campaña que lo llevó a la presidencia, la anterior también, la que perdió, y a la de Sheinbaum, o sea, a las y campañas de Morena, han sido claro. financiados por los narcos, lo ha documentado bastante bien, ¿no? Y mira, es que la cosa es bastante abierta, ¿no? El mismo AMLO instaló en México esta política y esta doctrina de abrazos y no balazos. Incluso Claudia Sheinbaum, la sucesora, eh, dice más o menos lo mismo, ¿no? Ahora con Trump ya está medio como culipandeando con lo de los abrazos, ¿no? Pero mira, el Estado mexicano eh, decidió manipular las cifras de los desaparecidos, que es un problema gravísimo en México. Oye, me Eh, suena, eso me suena, ¿dónde viene eso?
Es que lo que hizo es realmente una desfachatez y una cosa terrible, ¿no? En agosto del 2023 López Obrador forzó la renuncia de la funcionaria que llevaba las estadísticas de los desaparecidos, porque las eran demasiado altos. Esta señora, que se llama Carla Quintana, llegó a contabilizar 126,000 desaparecidos en México. Eso no le gustaba a López Obrador porque decía que no, pues que eso le estaba haciendo quedar mal, que los gobiernos neoliberales eran mucho peores, que esta Carla Quintana por derechosa, etcétera, ¿no? Entonces ella salió del cargo. Y para que te des cuenta del nivel de funcionaria que era Carla Quintana, que sale de su oficina, su departamento de estadísticas en México, y la ONU le contrata para que haga el trabajo sobre los desaparecidos en Siria. O sea, más o menos ese es el nivel. Bueno, y luego AMLO ha anunciado un censo sobre desaparecidos. Todo es chimbo, Roberto. Todo Él es. no había dicho que las estadísticas eran de derecha. Sí, él dijo que la señora era muy de derecha y las estadísticas muy de derecha, ¿no? Te voy a leer unas frases, ¿no? Que dijo en sus mañaneras. Dice, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Eso es, los gobiernos neoliberales. Bueno, porque ella tiene una postura política. Para mí, conservadora y de derecha. Son como muchos enzarapados, ni sé cómo dijo, o que fingen, de los que llamo progres buena ondita, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo. Eso dijo. Él se debe haber demorado 3 veces más que vos diciendo eso, ¿no? Sí, no, pues claro. ¿Por qué nos quieren igualar Sí. con Con unos los progres, gobiernos buena de ondita, antes? ¿cómo habrá dicho, no? Pero bueno, si nos En ponemos a media hablar hora. como AMLO, no acabamos este episodio. Bueno, imagínate que, claro, lo que ya dije, ¿no? Esta señora tenía contabilizados 126,000, ¿no? Y él decía, no, pero si ella es la responsable, etcétera. Bueno, para abreviarte, finalmente AMLO le hizo tanto la guerra a esta señora que ella renunció, ¿no? Vino de arriba la orden. eh, bueno, y además AMLO cambió la institucionalidad, los mecanismos de contabilizar los desaparecidos, las muertes violentas, creó un montón de organismos ahí que lo único que hacían es chocar, Suena, me hacen chocar. suena, ¿Te suena, no es cierto? me suena, me suena. Oye, me suena porque todo eso que estás diciendo ya ocurrió en el Ecuador. Eso ocurrió justo después de la salida de la base de Manta. De eso trata las revelaciones de Arduino Tomasi, ¿no? Todos saben ya quién es Arduino Tomasi, politólogo, analista de datos, matemático de la London Estadístico. School, estadístico, de la London School of Economics, una de las mejores escuelas del mundo, hoy profesor de la Universidad de Chicago, otra de las mejores universidades del mundo. Eh, y todo esto que estás diciendo de México nos lleva a los hallazgos de Arduino Tomasi, de los que tanto se ha hablado, ¿no es cierto? Y que el gobierno de Correa tanto ha tratado de desmentir y de deslegitimar. Lo han hecho por todos los medios, incluso agresivamente, pero no han tenido éxito. Y no han tenido éxito porque las estadísticas son súper claras. O sea, lo que dice, ya lo sabemos todos, un recorte brevísimo, lo que dice Arduino Tomasi es que después de la salida de la base de Manta, entre el año 2009 se fue, 2010 y 2018 hubo en el Ecuador, en las estadísticas sobre muertes violentas en el Ecuador, hubo un subregistro de 7.379 muertes violentas, que es una bestialidad porque esto significa 1,7 muertes por día, es escandaloso. Estas 7.379 muertes violentas fueron reclasificadas en categorías ambiguas. Muchos tenían habían muerto con una bala. Eh, es muy improbable que en un país donde no está permitido el porte de armas, esas muertes sean suicidios, ¿no es cierto? Eh, la gente no se suicida aquí, casi nadie de un balazo, porque casi nadie tiene acceso a armas. Muchas de esas 7.000 muertes eran muertes de bala y fueron reclasificados, como decía, en categorías
ambiguas. Y finalmente terminaron como muertes de intención no determinada. O sea, hubo 7.379 muertes durante el Una correísmo locura. que no fueron explicadas. Y 7.000 Repite, muertes perdón, no repite la explicadas cifra. es... ¿Cómo? Repite la cifra. 7.379 muertes no Wow, explicadas, uno punto wow. siete por día de gobierno de Rafael Correa. Y 7.000 muertes no explicadas son 7.000 casos en los que no se hizo justicia, sistemáticamente no se hizo justicia. Y esto todo es un imposible estadístico, porque en todos los países existe un registro de muertes no explicadas, ¿no es cierto? De muertes violentas no explicadas. Y la curva de muertes violentas no explicadas suele correr paralela a la de asesinatos y suele ir por debajo. Y lo que ocurrió después de la salida de la base de Manta, Martín, es que la curva de asesinatos cayó tramposamente, mientras que la de muertes no explicadas se disparó. Claro, Eh, porque les lo cual es una sacaron de ahí. imposibilidad estadística. Eso no puede ocurrir salvo en un país que voluntariamente se niegue a hacer justicia. Y eso es finalmente lo que parece que ocurrió. Eh, y también se está descubriendo, como dices, como dijiste al final, de esto de que le echó a la estadística, ¿no es cierto? Le echó a la experta en estadística porque las estadísticas eran de derechas e hizo cambios en las instituciones de la estadística. Se está descubriendo que aquí, o sea, ahora nos está descubriendo, estamos ya, tenemos la certeza de que aquí pasó lo mismo, Martín. Lo, En Diario Expreso nosotros, lo mismo que en México, ¿no? O sea, sí. es de un parecido, pero escalofriante. Sí, sí, sí. Nosotros habíamos investigado en Expreso eh, este tema ya desde septiembre. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea la semana pasada entregó un informe de un seguimiento que han hecho a las revelaciones de Tomasi. Y la verdad es que leer ese informe, empezar a entender más o menos lo que pasó, Martín. Básicamente se vivía en estos años inmediatamente posteriores a la salida de la base de Manta, se vivía un estado de reorganización institucional permanente, a la refundación a la que nos acostumbró el correísmo, ¿no es cierto? Se reorganizó institucionalmente todo el aparato estatal de medición de encuestas hasta que se diluyó las competencias eh, que antes, hasta entonces eran muy claras. Mira, había una Dirección Nacional de la Policía Judicial de Investigaciones Ajá, que era la encargada de llevar el registro de las muertes violentas. Sobre esa, el correísmo creó la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, la famosa DINASED, y en la DINASED creó un departamento de análisis de información encargado de sistematizar el registro de las muertes violentas. uy, También ¿cómo? creó una comisión especializada de estadísticas de seguridad, crimen y transparencia, que parecía que tenía más peso político que la otra, porque ahí se sentaban algunos ministros. Y además, ya para abundar, Martín, un grupo de fortalecimiento estadístico, estoy leyendo los nombres oficiales, y en este grupo de fortalecimiento estadístico parece que el que llevaba la voz cantante era el Ministerio del Interior. ¿De quién? De José Serrano. Eh, este grupo de fortalecimiento estadístico era el que tenía la última palabra porque actuaba como, validaba las estadísticas finales. Las de la policía las cambiaba el INEC, se las volvía de vuelta, la policía hacía los cambios que pedía el INEC, se las mandaba al Ministerio del Interior, a esta grupo de fortalecimiento estadístico y esas eran las que salían, ¿no? Imagínate. Sí. Ahora, Roberto, en medio de este caos, porque cuando tú haces de muchos organismos para hacer una misma tarea, lo Sí, único que se hace es que la tarea no se hace. O así sea, es. eso es más viejo que la creación de la civilización occidental. Pero en medio de este caos, en medio de todo este sistema chimichurri, había metodologías discordantes. O sea, eso no hay que olvidarse. Mira, los registros estadísticos del INEC, por ejemplo, no coincidían con los de la policía. Ujú, En septiembre, en Expreso tuvo acceso a un documento, esto es impresionante, tuvo acceso a un documento interno de las Fuerzas Armadas de aquel entonces que da cuenta de la inconformidad, de la molestia que tenían los militares porque
el gobierno de Correa quería que ellos, o sea, los militares, convalidaran este proceso. Y a ellos les parecía que el gobierno estaba imponiendo criterios políticos sobre los criterios Sí. técnicos. O sea, no les gustaba las mentiritas del gobierno de Correa. Es un informe de un oficial de las Fuerzas Armadas que asistía a una de estas reuniones, de uno de estos comités y subdirecciones y vainas, y que se daba cuenta de todo lo que estaban haciendo y informaba al jefe del Comando Conjunto, me parece, a un Sí, informaba el horror que estaba pasando. Y además sobre eso, Martín, estaba la fiscalía. Y la fiscalía, según claro, cuando uno escucha o lee los testimonios que están reproducidos en el informe de la comisión parlamentaria esta de seguridad, la fiscalía parece que se pasó 7 años omitiendo protocolos, Martín. sí, porque los protocolos estaban clarísimos, ¿sí o no? Eh, Sí, sí, según explicaron ahí en la comisión los especialistas del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, creo que es, sí. que comparecieron en la comisión, lo que decía básicamente es que los forenses entraban en acción cuando los activaba la fiscalía. Bueno, este es Eh, el protocolo normal, así tiene que ser, ¿no? Sí. Ahora, en todas las etapas del proceso, el cuerpo de una persona fallecida por causas violentas es tratado como el primer y principal indicio de investigación. Una vez concluido el levantamiento de pruebas en la escena, el cuerpo es trasladado ¿cómo se llama esto? En un vehículo isotérmico hasta la unidad de medicina Sí. forense más cercana y es la fiscalía, ojo, ojo, y es la fiscalía la que dispone si realizar o no, y aquí entrecomillado dice la gestión técnica, o sea, en otras palabras, la autopsia para determinar la causa de la muerte, ¿no es cierto? El hecho, Roberto, es que se tiene ya establecido de que más de 7.000 muertos, ¿no? Son 7.300 algo, ya Lo dijiste. dije hace un rato, siete Sí, mil trescientos setenta y nueve muertes. No, quedaron quedaron, sin explicar, son que- 7.379 autopsias que no se hicieron. O sea, y eso era la fiscalía, ¿no? Y así como antes mencionaste a José Serrano, aquí no hay como dejar de mencionar al tío Galo, El tío Galo. el tío Galo Chiriboga, porque hay otros tíos Galos que son buenos tíos, pero este tío Galo fue parte de este sistema, de este embuste, esa es la palabra. Sí, es un embuste. Es evidente, Martín, que las estadísticas, igualito que en México, fueron manipuladas aquí también para ocultar muertes violentas y para ocultar desapariciones, porque no solo son muertes violentas, hay otro fenómeno estadístico impresionante de los años inmediatamente posteriores a la salida de la base de Manta, es que se disparan dos indicadores que van de la mano con las acciones del crimen organizado. La trata infantil, y hay que decir que Rafael Correa tuvo como su asesor en materia de salud a un señor, un pediatra, cuyo nombre no me acuerdo, pero que fue detenido el año pasado, ya lo hemos contado, en posesión de material de pornografía infantil. Explotaba a niños de Terrible. entre y 12 años, el asesor en materia de salud de Rafael Correa, ¿ya? Es los años, precisamente en los años en los que la trata, eh, del tráfico de niños con propósitos sexuales se dispara de una manera impensable. De hecho, se sitúa hasta un 60% por encima del promedio de la región. El Ecuador es el país que más de América Latina que más maltrata a sus niños. Eso es increíble. Y el otro fenómeno es la desaparición de personas. En esos mismos años vos decías que en México hubo 126.000, me lo acabo de notar, 106.000 desapariciones. En el Ecuador hubo 48.000 denuncias de desaparición en esos años. Por supuesto, muchos de esos han aparecido, no es que hay 48.000 desaparecidos, pero hubo 48.000 denuncias de desaparición, lo que significa que, o sea, si comparas la población de Ecuador con la de México, y esto lo dijo en la comisión parlamentaria el abogado Juan Pablo Albán, que es un especialista en derechos humanos y un tipo que conoce el sistema interamericano porque es un abogado de la CIDH. Eh, Él dijo que en el Ecuador el tema de las desapariciones es más grave, más trágico y tiene más incidencia que en México. Imagínate de lo que estamos hablando.
O sea, hay Claro, más incidencia. ahora entiendo por qué AMLO también le criticaba a esta señora Quintana de que estaba pasando los datos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, lo que no querían es que ahí llegue la información. Sí, sí. O sea, todo eso pasó en el Ecuador. No es que el Ecuador era el país más seguro de la región, como nos vendía el embustero expresidente prófugo, el embustero y angurriento expresidente prófugo, sino que Ecuador era el país que tenía el gobierno más embustero de la región. La Comisión Parlamentaria, Martín, termina sugiriendo una serie de reformas legales para evitar que estas manipulaciones estadísticas se repitan en el futuro, y pide a la Fiscalía que abra una investigación penal de oficio, y menciona dos nombres, em, los nombres que ya hemos mencionado. El tío Galo El tío y Galo Pepe y el tío Ser. José y el tío Pepe. José Y Serrano el de Galo tío Chiriboga, Pepe. a los que ya atribuye la responsabilidad política de esto que ha pasado, ¿no es cierto? Y yo creo que a nadie sorprende ver al tío Galo y al tío Pepe como responsables políticos y quién sabe si algo más de todo esto que ha pasado. Par de angelitos, ¿no? Bueno, pero para terminar, Roberto, yo creo que es importante decir, con todo lo que hemos hablado, con todos estos antecedentes, decir que la Pax Narca es un espejismo por partida doble. Primero, porque no es paz en absoluto, Ajá. sino es una guerra encubierta. Está clarísimo ahí el caso de México. O sea, yo fui hace poco a ver Emilia Pérez, yo creo que ya no está en las carteleras, iba a decir en los carteles, no, en las carteleras, ya no está, es una pena porque se aprende mucho sobre este tema, ¿no? Y está clarísimo acá, o sea, la tal, el tal periodo de paz, de seguridad del que nos hablan estos embusteros, están ocultando los 7.000 muertos, ¿no? Muchos con violencia como con bala, pero que nunca fueron explicados. Es una atrocidad. O sea, 7.300, Roberto, es para un país chiquito como el Ecuador. O sea, ¿cómo van a comparar con México, no? Yo creo que si comparas con México, estás ahí, tas con tas. Es apocalíptico lo que pasó en el Ecuador. Esa es la primera razón por la que Sí, la Pax Narca es un espejismo, pero tú decías que es un espejismo por partida doble. La segunda razón es que esta idea de que se puede mantener al país a buen recaudo de los narcos, ¿no? Se llega a un acuerdo con ellos para que ustedes hagan sus negocios, nosotros no nos metemos en sus negocios, pero ustedes se comprometen a mantener la paz en las calles, en nuestras ciudades, que no se mate, que la gente, que se recupere la seguridad. Suena atractivo, pero es un espejismo pensar que se puede aislar a los narcos y olvidarse de ellos, ¿no? Que no se metan claro, con los... acuérdate que se firmaron esos acuerdos de paz con las Latin Kings y con Leandro Norero y Sí, y ahí está el resultado, ¿no? Estamos viviendo el resultado de eso. Y el resultado de eso, además, es la creciente corrupción de las instituciones y la creciente infiltración del narcotráfico, no solo en el Estado, en la sociedad en general. O sea, el narcotráfico se infiltra por todos lados y lo corrompe todo, Martín. O sea, yes. porque vamos a ver, digamos que hacemos una Pax Narca ya. ¿Qué hacemos con alguien como Diana Salazar? Eh, o le pegas un tiro, o con alguien como Fernando Villavicencio. O con Claro. cualquier funcionario honesto que no quiere permitir, por ejemplo, que quisiera poner escáneres en las aduanas o que quisiera, qué sé yo, controlar más férreamente la circulación de precursores de la droga, ¿no? De estos ácidos y estas cosas. O les pegas un tiro o corrompes al Estado de tal forma para mantenerlos aislados. O sea, lo que haría un gobierno en Pax Narca con alguien como Diana es impedirle llegar a la fiscalía. Y para eso, ¿qué haces? Creas un CPCCS que controle
el concurso para elegir fiscalía y Y le para pones a controlar. un amigo del tío Pepe ahí. Claro, y para controlar el concurso, para elegir fiscalía y ponerle al amigo del tío Pepe, tienes que comprar algunos asambleístas y tienes que comprar algunos consejeros de participación ciudadana y tienes que corromper a todo el mundo. O sea, para mantener una Pax Narca se necesita una sociedad corrupta y un Estado corrupto. Tanto miedo, Martín, que nos ha dado desde hace tanto tiempo, desde hace años, desde que Pancho Huerta lo mencionó por primera vez. Tanto miedo nos ha dado la posibilidad de tener un narcoestado. Siempre decimos narcoestado, no, ojalá no tuviéramos un narcoestado. Bueno, la Pax Narca es el narcoestado, no es otra cosa. La Pax Narca es el narcoestado. No es bueno la Pax Narca, no es bueno. No, no.